Hola, buenas madrugadas. En plena Nochebuena no podía faltar nuestra cita. Y aquí llegamos de nuevo, en ese tiempo especial, preparados para compartir las 2 próximas horas, hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, aquí en tu casa, la de la radio, en Prado del Rey, por esos universos del misterio que están ahí fuera y que aquí, en el espacio en blanco, nos gusta. Hay mucho, ya veis, para contaros acerca de los delfines. Empezamos, si te parece. No sé por dónde, porque tantas cosas. Surgen hace 15 millones de años. Más de 15 millones. Los delfines, como los vemos hoy día, están ahí desde hace 15 millones de años. O sea, debe ser de los animales más antiguos, seres más antiguos del planeta. No me gusta llamarles animales. No, hay tortugas, hay reptiles que son más antiguos. Los tiburones son, por ejemplo, muchísimo más antiguos. ¿Sí? Los tiburones, las propias cucarachas, ¿sí? Son insectos, ¿no? Prácticamente no han cambiado evolutivamente desde hace cientos de millones de años. Los delfines sí son mamíferos como nosotros. Hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios, esta especie, este tipo de animal que entonces era prácticamente inadvertido, ¿no? Muy residual, que eran los mamíferos pequeñitos, empezaron a proliferar, y de ahí una rama se dedicó a alimentarse en las costas, ¿no? En las costas del océano. Y poco a poco, como hemos oído en el corte, pues se han ido adaptando a alimentarse de estos alimentos marinos y haciéndose cada vez más especializados a través de adaptaciones evolutivas, ¿no? Y con el tiempo, el paso del tiempo, o sea, los cambios en las especies los produce el paso del tiempo y la selección que descubrió Darwin, ¿no? Sí. Y esto es lo que hizo, pues, que de aquellos pequeños mamíferos que tenían aspectos similares o parecidos a lo que sería una comadreja hoy día, pues se fueron adaptando poco a poco. Se hicieron anfibios primero, es decir, animales que vivían tanto en el agua al modo como las nutrias hoy día, ¿no? Y poco a poco aguantaban mejor la respiración durante más tiempo, se fueron cambiando, ¿no? Su morfología, hasta prácticamente ser animales plenamente marinos, y luego hace 15 millones de años ya ser como son hoy día. Ya, no te he dicho ni he dicho a nuestros oyentes que tenía muchas ganas de hacer un programa sobre los delfines, porque para mí son seres muy especiales. Y esto que estamos escuchando de fondo es el sonido auténtico de los delfines. Vamos a escuchar un poquito más alto. Muy curioso. Hay quien dice que los delfines eran seres humanos que se cansaron de ser seres humanos, sobre todo por lo brutos que éramos los que estábamos en la tierra, y se fueron al mar a abandonarnos. Bueno, eso es la mitología. La mitología griega lo que nos dice es eso. Los delfines eran hombres que por un castigo divino, ¿no? Pues fueron condenados a ser cetáceos, ¿no? Y a vivir en el mar. Pero como todo en la mitología, existe una razón, ¿no? para que podamos pensar que en cierto modo pudo ser así. Pues porque la vida surge en el mar, y hace, ¿qué te digo yo? Pues 600 millones de años prácticamente no existía vida sobre la tierra firme, ¿no? Es ahí, en esa época, cuando salta la vida del mar a la tierra firme. Y los delfines han sufrido ese proceso, ¿no? De adaptarse del mar a la tierra firme para después regresar de nuevo al mar, junto con los que son los cetáceos, ¿no? Las ballenas igual, ¿no? Ya, se me estaba ocurriendo un día que hicimos hacer un experimento. ¿Tú crees que si ponemos este sonido, que vamos a escuchar otra vez, de esos ruidos de delfines, si lo ponemos, por ejemplo, en tu barco con un altavoz, vendrán los delfines? Porque pues habría que ver qué es lo que están diciendo aquí en esta grabación, porque están hablando. Claro, están hablando y tienen un lenguaje y están diciendo algo. Entonces, igual es una grabación de un momento en el que están diciendo largaos de aquí que hay peligro, o aquí no hay comida, y entonces no vienen. O quizás sea lo contrario. Entonces, si se aproximen, ¿no? Pues sí, habría que saber qué es lo que dicen, ¿no? Para poder responder a si se acercarían o no. Dentro de un momentito vamos a hablar quizá de ese lenguaje tan sofisticado que tienen. ¿Cuántas clases de delfines hay? No sé si se puede. ¿Cuántas familias? Hay 30 y tantas especies diferentes. ¿Especies? Sí. Hay delfines, lo hablábamos hace un momento, las orcas, ¿no? Por ejemplo, fuera del micrófono hablábamos que las orcas son una especie de delfín y es conocida, por ejemplo, en inglés le llaman la ballena asesina, ¿no? Sí. Y mucha gente piensa que es una ballena. En realidad no lo es un delfín. Por ejemplo, las ballenas piloto, que son los calderones. Es que hay en Canarias, bueno, y en otras zonas. Sí, en Canarias. Una colonia en Canarias. Una colonia estable. Aquí también los hay, yo los he visto aquí.
Pues, son muy pequeñitos esos para ser ballenas, ¿no? Bueno, pueden alcanzar los 9-10 metros, casi como las orcas. O sea, es el tamaño. Son tan pequeños. Yo los que he visto los más pequeñitos, sí. Y estos son delfines también, los calderones. En fin, las marsopas son delfines más pequeñitos, de prácticamente 1 metro, 1,5 metros. Hay una gran cantidad de especies y los más comunes, lo que todos podemos tener en nuestro subconsciente, en nuestra imaginación, ¿no? Como la imagen del delfín, suelen ser los delfines de nariz de botella, los mulares, que son los que se utilizan en los delfinarios, ¿no? Y estos prácticamente están por todo el mundo, también los hay aquí, en el Caribe, en el Océano Atlántico, en el Pacífico, están muy extendidos. Y esos son los que quizá pues tengamos como imagen, ¿no? de lo que es un delfín. Te iba a preguntar en qué zonas del mundo viven, del mar, de la tierra viven. Bueno, es prácticamente en todos los o sea, te puedes ir a Japón. En Japón los pescan, por ejemplo. Sí, luego hablamos de eso desgraciadamente. Sí. O en el Pacífico, el Atlántico, el Índico. En el Ártico, en la Antártida y delfín. Sí, también, sí. Se aguantan todos los climas y se han adaptado a todas las... Sí, las orcas se alimentan, o sea, hay colonias de orcas estables en esas zonas. Claro, quizás la especie, eso ya no te lo podría decir, si tal especie es más propia de un mar ártico o de un mar tropical, pues seguramente estarán especializadas. Pero, por ejemplo, las colonias de orca te las puedes encontrar en océanos o en lugares próximos al Ecuador y en prácticamente en las zonas antárticas, ¿no? O árticas también. Hay especies de delfines que están totalmente especializadas en un punto determinado y otras que son polivalentes, ¿no? Que están extendidas por todos los hábitats, ¿no? del planeta. Dentro de un momento vamos a hablar de los supuestos poderes paranormales de los delfines, pero hablábamos en esta introducción del silbido. Es como una especie de firma. Como decíamos en esa información, la madre cuando nace lanza el silbido para que el bebé sepa reconocer esa firma. Sí. ¿Funcionan así? Sí, yo le hubiera dado otro nombre a más que firma. Le hubiera puesto, o sea, le hubiera dicho que es como si le dieran el nombre. En realidad, ¿sí? ese silbido yo creo que es como el nombre que la madre, como a nosotros, ¿no? Sí. Como a mí de pequeñito me dijeron, tú vas a ser Joselito, a ti Miguel, pues la madre... Miguelito. Pues la madre de los delfines, las madres de delfines, pues hacen igual, solo que ellos utilizan no la cuerda vocal, obviamente, sino el sistema que tienen, que son los silbidos. Entonces dan un tipo de silbido concreto para ese pequeño cachorrito de delfín, ¿no? Y ese es el silbido que va a acompañar a ese delfín a lo largo de toda su vida. Se van a llamar a largas distancias utilizando ese silbido para referirse concretamente a ese miembro en concreto del grupo. Y cada uno de los miembros del grupo tiene el suyo particular. Es asombroso, porque dime tú a mí qué otra especie, exceptuando la nuestra, tiene este nivel de este lenguaje tan complejo y esta posibilidad de llamarse por sus nombres particulares cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Y también a la hora de ellos hablar, a veces ellos cuando emiten claro, porque ten en cuenta el hábitat donde viven, a veces se están comunicando a una distancia que no se están viendo. Ahí en concreto hay comunicaciones entre grupos de delfines, entre manadas de delfines, que no están en contacto visual. Pero para identificar quién está hablando, ellos lanzan su indicativo, su nombre. ¿Soy Miguelito? Soy Miguelito, soy Joselito. Oye, está pasando esto aquí, que aquí hay un banco de caballas, venidos aquí, que se está comiendo muy fácil. Entonces, es así, fíjate. Qué curioso. Dentro de un poquito vamos a hablar de extrañas historias también de delfines que ayudan a los seres humanos, pero entre ellos ayudan también. Contábamos en esa introducción que cuando a los bebés les suben arriba, les empujan para... Sí, ellos son muy sociales. Ellos necesitan mucho el contacto directo entre los miembros del grupo y existen grupos, se puede entender como de amigos. Es decir, hay grupos de delfines jóvenes que han descubierto y seguido durante años, y ese grupo de 4 o 5 delfines no se ha separado nunca. Son como amigos que han ido por la vida, ¿no? Juntos. ¿Sí? Existen documentales de National Geographic donde te narran estas historias, ¿no? Donde te dicen, pues sí, después de años volvíamos y los tenían perfectamente identificados, ¿no? Los miembros de este grupo, y seguían juntos haciendo sus cosas, ¿no? Su vida. Y sí que se ayudan. Recientemente hay una historia que he encontrado hace muy poco en internet, una referencia a ella, ¿no? En un acuario, es un lugar donde
No es exactamente un delfinario, es un lugar donde los delfines llegan a alimentarse de noche. Y de esta manera pues ellos acuden a alimentarse, les alimentan los encargados que están allí, y la gente pues paga una entrada para verlo, ¿no? Es una especie de espectáculo que, teniendo en cuenta otros que hay, pues este no me parece ni mal, porque los delfines van voluntariamente, les alimentan y se marchan. Bueno, del grupo de delfines que acudía regularmente a alimentarse, ¿no?, que ellos ya tenían conocidos, ¿no?, de tanto tiempo, dejaron de ver a 2 de ellos durante unos días. Y pensaron que quizás ya no les iban a ver más. Bueno, pues ¿cuál fue su sorpresa cuando una noche aparecieron estos 2 delfines, uno de ellos con unas heridas terribles en el lomo, producida, se supone, por un tiburón, el ataque de un tiburón, y el otro delfín le iba poco menos que acompañando, empujándole para que llegase hasta donde estaba el lugar donde los seres humanos le podían ayudar. Y así fue. Los seres humanos lo sacaron del agua, los hombres que estaban ahí, los encargados, lo llevaron a un tanque estéril y los veterinarios le curaron y se ha salvado. Y claro, lo que está diciendo esta historia, pues que este delfín amigo del herido, lo acompañó y lo llevó a donde podía, sabía que tenía alimento y ayuda. Fíjate, ¿no? Qué historia. Luego os contaremos también, de hecho tenemos una información hace poco tiempo, parece que los delfines no son tan buenos como este señor nos los presenta, de vez en cuando se enfadan y dan leña, pero hablaremos dentro un poquito de ellos. Más conductas curiosas de los delfines. ¿Tienen relaciones sexuales entre ellos? No necesariamente por procreación. Exacto, tienen relaciones sexuales por placer, y es de las pocas especies que tienen este tipo de relación sexual. Lo hacen, es una forma lúdica para ellos, ¿no?, el sexo. Incluso tienen relaciones sexuales homosexuales. Sí. Sí, se han descrito, ¿no?, y están filmadas incluso. Y bueno, pues forma parte de la complejidad, ¿no?, de su subconsciente, de su consciente, ¿no?, de esta especie. Ya. Y hay otra cosa, leyendo el trabajo que tú has realizado, que me llama mucho la atención. No solamente hay delfines en el mar, sino que hay delfines también en los ríos. Sí, hay una historia muy bonita, ¿no?, que es la del delfín boto en el Amazonas, el delfín rosado. Escuchar esto que nos va a contar, que es increíble, ya veréis. Bueno, esto es una investigación de 3 años de duración, ¿no?, de biólogos ingleses junto con brasileños, ¿no?, en una reserva que hay dentro del propio río Amazonas, ¿no? Bueno, pues ellos descubren que el delfín boto, cuando trata de relacionarse, para conquistar a la hembra, el delfín macho, para conquistar a la hembra, cuando está cortejándola, pues utiliza ramos, como podríamos hacerlo los seres humanos. ¿Ramos de flores? Prácticamente de flores, de plantas. Él va recogiendo lo que va pudiendo, ¿no?, y organiza un ramo y entonces se lo presenta a la hembra. Hay fotos de se ve el delfín como está llevando ese ramo de flores o de hojas, ¿no?, con algunas flores al cortejar a la hembra. Y ellos los biólogos que han hecho esta investigación lo han descrito en un trabajo que han publicado en Biological Letters y dicen esto, o sea, que efectivamente utilizan este tipo de actuación para conquistar a la hembra. Son románticos. Más cosas también. Estando en la India, en el río Ganges, me dijeron que también había delfines. ¿Hay delfines en el río Ganges? Sí, también, sí. Yo creo que existen 2 especies de río, que una es el boto y otra es el del Ganges. No tengo ahora mismo constancia de que haya en otro lugar. Puede que lo hubiera, pero vamos, los que yo conozco son los del Ganges y los del Amazonas. Que en el Ganges también hay tiburones, que eso es otra historia. ¿Sí? También existen ataques a los hindúes que están en orillas del Ganges, en algunas zonas del Ganges, por tiburones toro. ¿Toro? Uh-huh. ¿De verdad? Sí. Te cuento una cosa, le cuento a nuestros oyentes. Yo una vez estuve allí, no suelo contar mis historias en el programa, pero bueno, yo quería bañarme en el río Ganges y alquilé una barquita. No me atreví a bañarme en la orilla porque está absolutamente sucio, contaminado, y dejé un poquito más al centro, ¿no? Y el barquero que me llevaba, cuando vio mis intenciones, yo quería tirarme. Me decía que no te tires, que es peligroso. Me decía que había antes que haber ido a un templo, el templo de oro, para hacer no sé qué ceremonia. Yo no le hice caso y me tiré. Cuando estaba en el agua, vi un pez tan grande que en mi vida he visto, más grande que la barca. Y me contaban que había ciertos peces que estaban acostumbrados, evidentemente, a comer cadáveres, porque allí es donde los tiraban, y que era peligroso porque te podían comer. Sí, morderte. Sí. No he contado nada de los tiburones. Pues igual ni lo saben. O sea, ellos que están allí, pues los tiburones toro no se les ve. O sea, ellos entran desde el mar y son de los pocos, los tiburones toro son de los pocos que pueden pasar del agua salada al agua dulce. Agua dulce. Sí, y se adentran bastantes kilómetros río arriba
y hay ataques seguros, documentados en el Ganges de tiburones toro. ¿Los has visto alguna vez buceando? Sí, he tenido la suerte de verlos en México, en Playa del Carmen. Yo en Colombia una vez, qué susto nos dimos con ellos. Bueno, yo creo que si están en su hábitat, ¿no? ¿No son peligrosos? Yo trato de pensar que no. Es decir, si ellos están en un hábitat acostumbrados a alimentarse, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en Playa del Carmen se alimentaban de rayas, ¿no? Mantarrayas, rayas que están en la arena. Pues es difícil que vayan a cambiar de pronto para tratar de morder a un bucero, a un submarinista, ¿no? Ya. Tenemos mucho más que contaros. Después de esa siguiente introducción vamos a empezar a contaros algunos detalles curiosos, quizá parapsicológicos, místicos, extraños de este ser que esta noche estamos analizando. Pueden comunicarse a larga distancia, empleando ultrasonidos que además usan para ecolocalizar objetos en la oscuridad o en aguas turbias. Se puede decir que el delfín ve el sonido. El cerebro humano solo es capaz de captar 20 o 30 señales por segundo, pero el delfín puede distinguir hasta 700. Son más datos de estos fabulosos seres, pero hay más. Escuchemos. Bueno, es cierto que los americanos, y algunos otros gobiernos han utilizado los delfines para limpiar de minas, para hacerlos como vigilantes en los puertos en determinados momentos, e incluso lo están haciendo ahora. Sí, yo creo que sí, pero seguro, porque la investigación de delfines empieza en los años 40 y empieza como siendo una investigación militar, para darle un uso militar. Y este uso, o sea, utilizarlos para limpiar de minas un puerto o para vigilancia, es dentro de lo malo lo mejor, porque existían proyectos de tratar de cargarles con explosivo y utilizarlos como torpedos, ¿no? Prácticamente torpedo biológico hacia un buque, ¿no? Hacerlo detonar en la cercanía del barco. Y desde luego eso es una salvajada, ¿no? Pero utilizarlos para limpiar minas, que lo pueden hacer bien y evitando riesgo para ser humano, pues mira, eso a mí no me parece tan mal, ¿no? Ya. El cerebro de los delfines, ¿cómo es? ¿Qué se ha estudiado de ellos? Bueno, es como se ha dicho, ¿no? El cerebro es extremadamente, comparado con otros animales, otros mamíferos de ese entorno, ¿no? Marino, ¿no? Las focas, las nutrias, los seres marinos, el delfín tiene un cerebro totalmente complejo, tiene un córtex muy complejo, tiene los hemisferios separados, de tal manera que puede desconectar uno del otro. Hay que pensar que el delfín necesita subir a la superficie cada 5 minutos para respirar, porque respira aire como nosotros. Claro, tiene que respirar incluso cuando duerme. Cuando está dormido. Y tiene que subir, estar continuamente subiendo y bajando, ¿no? Para poder descansar, porque si no se volvería loco. El cerebro está articulado de tal manera que una parte de un hemisferio lo desconecta y el otro se encarga de subir a la superficie a respirar. Increíble, ¿no? Sí, es una facultad muy curiosa, muy interesante. Y luego la capacidad que tienen de diferenciar o de discernir. Nosotros escuchamos muy pocos sonidos. Sí. Sí. Nosotros tenemos una capacidad de digamos, discernir dentro de lo que es un segundo, ¿no? Prácticamente un sonido de un segundo, prácticamente 25, 26 sonidos diferentes, alguien que escuche perfectamente. Sin embargo, en el mismo tiempo, ¿no? En este tipo de chasquido, ¿no? Que nosotros percibiríamos como un chasquido de un segundo, un delfín puede detectar hasta 700 tipos diferentes de sonidos. O sea, imaginemos, ¿no? Por eso nosotros percibimos a veces el lenguaje del delfín como un chasquido. Un chasquido, esto es lo que nosotros oímos. Ahí hay 700 mensajes o pequeños mensajitos diferentes que pueden articular un lenguaje totalmente rico y complejo. Quizás esto esté detrás de los hechos que hemos visto, que los biólogos han visto y que nos ha llevado a pensar que quizá existiese algún tipo de telepatía incluso entre ellos, puesto que cuando se les ha visto hacer en común tareas complejas sin que previamente se hayan ensayado y que han sido rápidamente improvisadas, no cabe el pensar que eso ha podido ser hablado entre ellos. Sin embargo, si la comunicación ha sido a este nivel y hay 700 sonidos diferentes en cada segundo,
cabe la posibilidad de que tengan una posibilidad, una forma de comunicación tan absolutamente brutal que les permita hacer esto que hemos dicho asombroso, ¿no? Estos ejercicios que han hecho asombrosos y que está fuera de nuestro alcance, por supuesto. Bien. Hablas en tu trabajo del estudio Kewal o de Basin en Hawái, que trabajó con 4 delfines y descubrió cosas asombrosas. Enseñaron a los delfines a entender señales gestuales, identificándolas con objetos y órdenes. Y después parece ser que 2 delfines entre ellos hicieron una cosa que no les habían enseñado, pues dijeron, haced lo que queráis. Y de repente los delfines entendieron, ¿eh? Eso es, justamente, y además lo que acabo de decir antes viene de este ejercicio que hicieron. Se trata de Louis Herman, que tenía un laboratorio de estudio de delfines en Hawái en los años 80. Este hombre, Herman, es un psicólogo cognitivo de primer orden que lleva trabajando con delfines desde los años 60 prácticamente, ¿no? Y para un artículo, una entrevista que le hizo National Geographic, él relata esta investigación que estuvo llevando a cabo en Hawái en los años 80 con 4 delfines, tratando, como has dicho, ¿no? de transmitirle un lenguaje gestual, ¿no? Sencillo, ¿no? Que sea suficiente para transmitirle algunas órdenes simples. Cuando ya tenían este lenguaje un poquito ya más maduro, un día cogieron y hicieron una prueba a 2 hembras del grupo y dijeron, bueno, tratar de hacer un ejercicio improvisado. Improvisad vosotras el ejercicio, lo que queráis. Las 2 hembras de delfín inmediatamente se fueron nadando juntas al centro del tanque, empezaron a nadar en círculos rápidamente en ese centro del tanque, saltaron las 2 juntas en vertical hacia arriba, girando sobre sí misma, lanzando agua por la boca. Y todo esto nunca se había ensayado antes, todo perfectamente sincronizado. El equipo de Herman se quedó completamente alucinado, no sabía cómo era posible que esto hubiera ocurrido, puesto que ese ejercicio no se había ensayado en ningún momento antes y que con tan poquísima antelación, desde que le dicen improvisar el ejercicio hasta que lo hacen, ¿cómo es posible que se hayan podido poner de acuerdo para hacerlo sincronizadamente y con tal perfección? Más cosas todavía. Hay algunos grupos humanos que parece ser que colaboran con delfines, pescan con delfines. Sí, esto es muy curioso porque existen algunos lugares de nuestro planeta donde el ser humano utiliza o es ayudado por delfines a la hora de pescar, ¿no? Hay un lugar en Santa Catarina, al sur del Brasil, donde los pescadores de la localidad pues se van a la playa, observan el mar y cuando ven los delfines ahí en lontananza, preparan las redes, se introducen en el agua hasta la cintura, extienden las redes a modo como si fuese pues una red de tenis, por decir así. Sí. Los delfines desde la alta mar van acercándose, van llevando los cardúmenes a modo de rebaños, los van conduciendo hasta esa playa donde los hombres simplemente tienen que cerrar la red y sacan unas capturas asombrosas, ¿no? Y esto es gracias a la actuación de los delfines. Esto es una actividad ancestral ahí. Y no es el único lugar. En Mauritania, Jacques Cousteau, famoso Jacques Cousteau, tiene filmado en localidades... Exacto, en localidades de la costa occidental, ¿no? De la costa atlántica mauritana, este tipo de actividad. Pero ahí es más curioso porque tú... Lo he visto, sí, he estado varias veces y es poner los pelos de punta, ¿sabes? Claro. ¿Cómo hablan los pescadores de los delfines? Claro. Para ellos son seres divinos. Sí, cuenta tú que te lo has invitado. No, prácticamente yo lo que... Seguro tú lo has visto in situ, tienes más información. Yo lo que tengo es la película de Cousteau. Tú eres el invitado, cuenta la película de Cousteau. Bueno, pues la película de Cousteau es que es cierto, ¿no? La forma en la que tenían de hablar los pescadores de los delfines no es como si hablaran de un animal. Hablaban como si hubiera ahí un ser casi de tú a tú. Y ellos golpean el agua con palos y es la forma de avisar a los delfines de que necesitan pescar. Y entonces, después de un ratito de estar golpeando el agua, aparecen los delfines y les llevan los peces que prácticamente saltan del agua a la arena, por decir así, y simplemente lo tienen que recoger. Algo increíble. Sí. ¿Algún otro lugar más donde lo hagan? Sí, en Australia. Hay otra isla al norte de Australia que separada de la isla grande. También esta actividad existe. Y bueno, esto es lo que he encontrado, pero estoy seguro de que debe existir en algún otro lugar este tipo de actividad también, ¿no? Déjame que te pregunte también, ¿por qué no se comen los delfines? Afortunadamente, bueno, algunos. ¿Por qué no es una carne como la del atún? Bueno, ¿hay algún respeto? ¿Hay alguna...? Yo, fíjate, no tengo una explicación clara, ¿no? Para esto. Sé que se come, en Japón lo utilizan para comer, en Dinamarca también, en las Islas Feroes también. Yo creo que el ser humano, cuando no tiene más remedio, come lo que haga falta.
y ha comido delfín y sigue comiendo delfín en algunos sitios. Pero si puede evitarlo, y pues la cosa ya está muy diferente, ¿no?, a como estaba a lo mejor hace miles de años, entonces el delfín no es grato para comer, simplemente por la simpatía que existe, ¿no?, hacia él, por parte nuestra, ¿no? No es una pieza, no es una vaca, ¿no?, que podamos descuartizar y comer los filetes, no, notamos que hay algo más, hay una consciencia, y eso nos retrae a la hora de utilizarlo como comida. Sin embargo, en Japón a veces en ciertos lugares del mundo, de repente en algunas bahías los traen y los matan a palos y es tremendo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Esto, por desgracia, sigue ocurriendo, porque en Japón había 2 localidades donde se hacía. Una de ellas se ha pasado al ecoturismo, es decir, de capturar delfines y matarlos. Ahora lo que hay allí es una empresa, hay varias empresas de sacar a turistas a ver delfines en el mar, lo cual es magnífico, ¿no? Qué bien. Pero aún sigue quedando la otra localidad que tiene un permiso del gobierno de Japón para pescar hasta, creo que eran 500, 600 piezas. Ellos dicen que, y su excusa es porque los delfines se comen a las capturas de peces, que es de lo que viven, ¿no? Están equivocados, puesto que lo que hace daño realmente a las capturas de peces es la explotación brutal de la pesca, la sobreexplotación de recursos pesqueros que hacemos los humanos, utilizando a veces satélites, avionetas y pescando indiscriminadamente sin dejar que dé tiempo a que las especies se regeneren, ¿no? Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. Seguimos en esta única edición del Espacio en Blanco por esta semana. Sabéis que ayer, no sé si eran los delfines o quién entró por ahí, tocó las ondas y nos evitó estar aquí en esta cita apasionante que siempre deseamos tener con vosotros, pero yo creo que esta noche estamos disfrutando. A mí me has dado en uno de los sitios que más me gusta, o sea que podríamos estar hablando 4 horas, hacemos una edición especial de los delfines del programa hoy, ¿te parece? Bueno, como tú quieras. Hablabas de que mucha gente los ve como colegas, de que en este... No, te hablaba antes hemos hablado de Louis Herman, de este psicólogo cognitivo, sí, en Hawái, y este hombre, a esta entrevista de National Geographic, llega a decir, que antes no lo hemos comentado, pero es muy curioso, que durante esa investigación, su equipo, el equipo de Louis Herman, ya te digo, psicólogos cognitivos, pues él decía, no es que sintiéramos por estos animales lo que usted puede sentir por su perro, le estaba diciendo el periodista, no, era algo más, algo distinto. Nos sentíamos guiados por ellos para que fuéramos capaces de descubrir las capacidades de sus mentes. Como si nos estuvieran enseñando a nosotros. Sí, para que pudiéramos descubrir las capacidades de sus mentes. No puedo referirme a ellos de otro modo que como colegas. Fíjate que diga esto un psicólogo cognitivo, ¿no? Sí, yo creo que la gente que minusvalora, ¿no?, y habla de los delfines como alejado de esto que estamos comentando hoy, es porque no los conoce bien. Cuando tú hablas con gente que conoce y que ha trabajado íntimamente con delfines, te das cuenta del respeto que sienten por ello y de lo asombrados que están, ¿no? Ajá. Terapias con delfines. Antes de eso, hay quien dice que los delfines son muy buenos. Escucha esto. Al principio parecía solo un juego. El delfín Gaspar comenzaba sus maniobras de acercamiento a esta pequeña embarcación de remeros cuando la situación comenzó a adquirir tintes peligrosos. Fueron momentos de tensión que derivaron en un cuerpo a cuerpo contra el equipo grovense. Nos dio un golpe en el costado, tiró al patrón dentro del barco. El gran susto se contagió también entre los espectadores. Entre gritos les pedían que levantasen los remos para defenderse. Impresionaban sus 400 kilos de peso. La preocupación que tiene yo es que en cualquier momento que la embarcación, el batel, volcase y que a lo mejor que cayese algún deportista al agua, ¿no? Afortunadamente todo quedó en una anécdota. El saldo, un competidor golpeado por un palazo malogrado y un remo roto. Arrancó el remo del batel y en ese momento ya rompió la pala. En otras ocasiones han sido buceadores los que se han topado con él. Más habitual es ver cómo se asoma por los principales muelles pesqueros. No parece que fuera muy bueno este delfín, ¿eh? Le estaba dando leña a la gente en el Grove, sí, a esos gallegos, y lo vimos en televisión y les daba leña bien, ¿eh? Sí, este es el famoso Gaspar. Gaspar, sí. Bueno, hay que entender, Gaspar es un caso de un delfín, es un caso atípico.
Es un delfín que está solitario, que no está con su manada, y que, bueno, hay que entender que en todas las especies hay algunos individuos que tienen sus facultades mentales quizás un poquito desequilibradas, y quizás estemos ante un caso parecido, un caso así, porque no es normal. Esto no es una actitud normal dentro de los delfines. Y quizás solo sea esto, ¿no? Que el pobre Gaspar pues está un poco mal de la chaveta, ¿no? Como si dijéramos. Le pilló mal día. Sí. Han habido otros casos, por ejemplo, de ataques de orcas en delfinarios. De eso lo hablamos, bueno, si quieres, lo hablamos después, vale. Porque aparentemente se decía también que, vamos a hablar ahora, que la orca es la ballena asesina, y parece que no es tan mala como parece, aunque ha habido casos. Claro, si hablamos de la orca en el mar, no existe, pese a la película esta famosa que hubo americana, ¿no? ¿De Graza Willy? No, te hablaba de otra anterior con Richard Harris, ¿no? De una más antigua, sí. La orca, la ballena asesina, sí. La que, pues eso, es un bicho que es dañino y que vengativo. Y, bueno, esto, quitando esta película, ¿no? La historia esta, en la realidad no existe ningún informe de una orca en el mar que haya atacado a su marinista y que se lo haya comido, papeado, puesto que seríamos perfectamente alimento para ellas por tamaño. Una orca mide 9 metros, se alimenta de leones marinos, de focas más a menudo, y fíjate que antes hablamos de que los tiburones blancos sí que incluso por confusión nos atacan. Sin embargo, las orcas no ha habido este tipo de informe nunca. Cuando ha habido informes de orcas que atacan a seres humanos, han sido en delfinarios. Y recientemente, hace poco, murió una chica en un delfinario, creo que fue en Florida, por ahí. Y bueno, claro, pero hay que entender lo siguiente. Estamos hablando de que metemos en una pecera a un ser que mide 9 metros, pesa 5.500 toneladas y lo mantenemos allí por años. 5.500 kilos, ¿no? Perdón, kilos, sí, 5,5 toneladas. Y que lo mantenemos ahí por años. Y sí, claro, una cadena perpetua. Claro, su facultad mental es muy fácil que empiecen que se vayan y que simplemente por desesperación pues se puedan producir este tipo de conductas, ¿no? Hay que entenderlo. Ya. Te decía, hablemos ahora de delfinoterapia. ¿Qué es eso? Sí, la delfinoterapia hay que entenderlo como algo diferente a nadar con delfines. Una cosa es nadar con delfines, que es precioso, magnífico, que creo que tú has hecho. Sí, 2 veces. Los dioses me han dejado hacerlo. ¿Has tocado la piel alguna vez de un delfín? No, no tengo esa suerte. Espero hacerlo. Es la piel más suave, una de las pieles más suaves que yo he sentido. Pues eso es una cosa, el nadar con delfines, que se puede hacer en distintos lugares. Y otra cosa, la delfinoterapia. La delfinoterapia es utilizar el contacto, la cercanía con el delfín para que un ser humano que tiene un problema normalmente del sistema nervioso central mejore. Parece ser que es debido al tipo de sonido que emite el delfín, que actúa de alguna manera en ciertas terminaciones nerviosas del cerebro del paciente, que hace que mejore. Esto es lo que te dicen, ¿no?, cuando hablan de esto. Y funciona bastante bien también en los niños autistas, ¿no?, el ponerlo en contacto con esto. Y las sesiones de delfinoterapia están, ¿qué te digo yo?, están reglamentadas, ¿no? O sea, son sesiones que tienen una duración determinada, están siempre en compañía de un instructor allí al lado de la persona del paciente, y que es gradual, en fin, tiene un programa, sigue un programa. No es el nadar, porque mucha gente cuando se oye hablar de delfinoterapia piensa que lo ha hecho porque ha nadado con delfines. No, son cosas diferentes. Todos conocemos historias asombrosas en las que los delfines ayudan a los seres humanos. Hay muchos ejemplos en la historia. Escuchad algunos de los más recientes. El 24 de noviembre del 2004, la agencia Europa Press se hacía eco de una noticia difundida por la BBC. 3 socorristas neozelandeses y la hija adolescente de uno de ellos habían sido salvados del ataque de un tiburón blanco de 3 metros de longitud, gracias a media docena de delfines que nadaron apretadamente en círculo alrededor de los socorristas durante más de 40 minutos, haciendo de barrera entre ellos y el tiburón. Este suceso tuvo lugar en una playa de Whangarei, en North Island, Nueva Zelanda, y los 4 neozelandeses que vivieron la experiencia no tuvieron dudas de que los delfines actuaron deliberadamente para ayudarles.
Este asombroso comportamiento se repitió el martes 28 de agosto de 2007 en Marina Beach, Bahía de Monterrey, California, cuando Todd Endris, que se encontraba practicando surf junto a otros compañeros, sufrió el ataque de un enorme tiburón blanco mientras flotaba sobre su tabla. Salvó la vida por la intervención de varios delfines que deliberadamente comenzaron a atacar al tiburón agresor. Hay muchos más casos, experiencias insólitas que se viven en todos los mares de nuestro planeta. Nuestro invitado nos cuenta. En estos últimos minutos me gustaría, José Rafael o Joselito, ¿cómo te llamo? Bueno, José Rafael. Ya Joselito queda atrás. Fuera, claro, hace años. Eso es mi madre. Vale. A mí me puedes llamar Miguelito si quieres, ¿eh? Sí, joder, eso es porque tiene menos complejos que yo, seguro. Trato. Historias de delfines. Ha habido muchos casos en los que parece ser que los delfines han ayudado a los seres humanos, ¿no? Desde muy antiguo. Pues sí, esto es la mitología ya nos habla de ello y nos dice, por ejemplo, Aarón de Lesbos, es una historia, existe representaciones en monedas antiguas del año 480 a.C. en Siracusa, donde aparece un joven cabalgando sobre delfines. Y esto responde a una historia, una leyenda, que lo que decía es que Aarón de Lesbos fue salvado por delfines una vez que estaba navegando en esas aguas y fue arrojado al mar por los marineros de su barco, ¿no? En aquellas épocas, pues parece que no eran muy fiables y los lanzaron al mar y fue salvado por los delfines. Pero esto es una leyenda, pero hay datos comprobados, parece ser. Sí, esto es la mitología. La mitología que, por ejemplo, Ulises también, parece que hay un pasaje donde fue rescatado de morir ahogado por 2 delfines. Pero los datos actuales, la pregunta es, ¿existen datos fiables actualmente de personas que han sido salvadas y ayudadas por delfines? Sí, la respuesta es sí. Podemos hablar, por ejemplo, del yate Andorra. Este es una historia absolutamente asombrosa. El yate Andorra es un velero de 13 metros que, bueno, en el año 87 se encontraba haciendo la vuelta al mundo. Esto está recogido por el armador del barco, Abelino Basolgo Chopars, que escribe un libro, ¿no?, después de la vuelta al mundo que hace. Y dentro de las muchísimas historias interesantísimas que hay en este libro, hay un pasaje que es este de lo que ocurre una noche que estaban navegando cercana a las Galápagos. Hablamos concretamente de la noche del 13 de abril del año 87. Esa noche él dice en el libro que era tan oscura que daba pavor y los 3 miembros de la tripulación, él y 2 más, estaban tensos porque, claro, es una noche muy desabrida, muy oscura. Se encontraba uno de ellos en la caña, o sea, en la rueda del timón, otro tratando de dormir en el interior y él concretamente haciendo cálculos en la mesa de cartas. Estamos hablando de que era en el año 87 y no existía el GPS prácticamente como es hoy día, ¿no? Y era un barco español, ¿no? Sí, se llamaba el Andorra el Andorra concretamente, el Andorra entre Alisos y Trifones, pero el barco del velero se llamaba Andorra porque consiguió financiación del gobierno de Andorra para hacer esta vuelta al mundo y participar en una convención de buques, una reunión de barcos que hubo en Australia, ¿no?, en Sydney en esas fechas, ¿no? Y es español y eran españoles los 3 que estaban allí. Él dice que le llamó la atención porque habían estado viendo delfines, ¿no?, que era muy común en esas aguas, decía él, relata él, pero que en un momento dado la actitud de los delfines empezó a ser rara. Era de noche, ellos habían hecho un cálculo en la carta, te decía que no existía el GPS entonces como una herramienta común que es hoy día, entonces los cálculos de navegación se hacían al modo antiguo, ¿no?, tomando alturas de las estrellas, del sol, situando el barco de esa manera en la carta y después haciendo el cálculo para pasar. Ellos habían hecho el cálculo para pasar a 10 millas de la isla Tower, ¿no?, o de Genovesa, que es como le llaman los españoles, la isla Genovesa, y dejarla por estribor a esas 10 millas, ¿no?, o sea que es un resguardo suficiente. Pero por esa extraña razón los delfines empezaron a hacer cosas extrañas, ¿no? Hacían cosas raras, saltaban, gritaban, e incluso se rozaban con el buque, con el barco, por el costado de estribor, ¿no? Como si toparan con el costado del barco. Quisieran empujarle hacia un lado. Exacto, sí. Eso fue, claro, llegó a tal punto lo que estaba ocurriendo que él salió fuera, salieron a la cubierta los 3 y se quedaron totalmente helados cuando vieron prácticamente en el rumbo que llevaban a 50-60 metros delante de ellos unas escolleras negras con una rompiente que prácticamente se iban de cabeza hacia allí.
Y bueno, rápidamente se fueron, actuaron sobre las velas, cambiaron de bordo y escaparon del peligro. Y lo que dice es que los delfines a partir de ese momento siguieron acompañándoles un rato más, pero ya no topaban con el barco, ya no gritaban, ya no hacían lo que estaban haciendo antes. Sí, les estaban avisando de que estaban llegando a una zona peligrosa, una zona de rocas donde podían... Así es, él dice que para él no hay ninguna duda de que si esa noche los delfines no actuaron como actuaron, hubiesen tenido una desgracia, hubiesen zozobrado allí contra las piedras aquellas, ¿no? Más casos. Hay un caso que también relatas en este trabajo, luego me vas a contar otro, de Lian, el balsero cubano. El balserito, sí. Sabes que está considerado como el Eguá para los santeros cubanos, como si fuera una deidad salvada de las aguas. ¿Pero qué pasó con la historia de este niño? Pues bueno, todos lo recordamos, ¿no? Prácticamente, aún está en nuestra memoria, ¿no? Cuando esta historia tan dramática, salieron este grupo de personas, ¿no? de Cuba, prácticamente en una balsa, ¿no? Iba la madre, iba el padrastro del niño, el propio niño Elian, y en total eran como 14, 15 personas, ¿no? Bueno, el problema fue que, la desgracia fue que zozobró, que esta balsa se deshizo y prácticamente murieron ahogados todos, excepto el niño, que quedó sujeto, agarrado. Yo creo que la madre lo puso allí a una balsa, ¿no? Es a una cámara de camión, ¿no? Prácticamente. Una rueda. Una rueda, o sea, esto que se infla, ¿no? Cámaras. Esas cámaras. Y ahí estuvo él aguantando, pues se hizo el cálculo entonces 50 horas, o sea que son varios días. Y el niño, cuando es recogido por pescadores, estamos hablando de un niño de 5 años, 5 casi a punto de cumplir 6, cuando es recogido por pescadores norteamericanos, lo que cuenta es que ha sido acompañado por delfines que le acompañaron de día y le hicieron compañía también de noche, que siempre estuvieron con él y con los que incluso llegó a jugar, ¿no? Bueno, es absolutamente asombroso. En esas aguas que están infestadas de tiburones, es fácil entender que si quizás no fuese por esta actuación, pues no hubiese sido recogido por nadie, se lo hubieran comido los tiburones, ¿no? Enigmas, misterio, imaginación. Espacio en blanco. Más casos, quiero que me cuentes, de ayuda de delfines que estén de alguna manera comprobados. Mira, habéis hablado antes en el corte de Todd Hendricks, que fue atacado por un tiburón cuando practicaba surf. Esta historia es más curiosa o más interesante oírla, la del compañero, que vio todo lo que ocurrió, ¿no? Para entender qué ocurrió exactamente, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar ahí? Estamos hablando de un muchacho, Todd Hendricks, que estaba con su tabla de surf practicando surf una mañana en la bahía de Monterrey, ¿no? Ahí en California. Y bueno, lo que él cuenta es que de buenas a primeras aparecieron unas fauces debajo de él y era un enorme tiburón blanco que le apresó, ¿no? Y relata que fue atacado en 3 veces, ¿no? La primera vez le raspó, le sacó toda la piel de la espalda, pero como el tiburón le cogió por detrás y por delante tenía la tabla de surf, la propia tabla de surf le defendió un poco a los órganos vitales, ¿no? Y que después prácticamente el tiburón le soltó después del tercer ataque, ¿no? Y que fueron muy seguidos, y que él pudo subirse a la tabla y continuar, coger una ola y llevar hasta la orilla. La historia curiosa... Discúlpame, ¿te imaginas que eso ocurra, estar ahí y verte con un bicharraco de esos de 4 o 5 metros mordiéndote? Es terrible, eso debe ser la peor de las pesadillas. Fíjate que los surfistas de allí, que están acostumbrados a esto, dicen que cuando ves un tiburón blanco, ese no te va a atacar, que el que te ataca, el que te come, es el que no ves. El que no ves venir. Yeah. Sigue contando, que te corto, sí. Perdona. Bueno, bien, esta es la historia de Todd Hendricks. Luego está Wes Williams, que es otro surfista que estaba muy próximo a él y que es más veterano, que practica desde más tiempo el surf y que relata que lo que él ve era algo que nunca había visto. Siempre había visto delfines, ¿no? O sea, pues siempre. Era prácticamente normal que de vez en cuando apareciesen delfines cuando ellos están practicando surf. Y juegan por las olas, rodean y tal. Pero la actitud que tuvieron ese grupo de delfines aquel día para Wes Williams es totalmente diferente. Es algo que a él le llamó la atención de entrada y le hizo fijarse en qué es lo que estaba ocurriendo. Este Williams lo que narra es que aparece un grupo de delfines que se va directamente hacia donde se encuentra el compañero, a Todd Hendricks, y que empieza a rodearle, nadando en círculo muy próximo y haciendo mucho movimiento con las aletas, con las colas sobre la superficie del mar, dando saltos, pegando golpes. Y él
se queda mirando esto, no sabe exactamente por qué, y un momento después oye el grito, escucha el grito de Todd y ve la sangre, la espuma que se convierte en roja. Ya entiende lo que ocurre, que hay un enorme tiburón blanco, bueno, que está atacando a su compañero. Lo que dice es que uno de los delfines da un salto y cae a escasos centímetros de la cabeza de su compañero, un enorme salto, y cae allí. Y que a partir de ahí ve cómo Todd puede subirse en la tabla y coger la ola y irse a la playa, ¿no? Gracias a esto, gracias a esta actuación de estos delfines, y que este delfín pegó este salto, posiblemente el tiburón le soltó y le dio tiempo a Todd a coger la ola y salvarse, ¿no? Es como si el delfín cayera por encima de la cabeza del tiburón para que le soltara. Es muy posible, pero fíjate el por qué acuden. Luego lo veremos en las conclusiones quizá, ¿no? ¿Por qué en lugar de hacer esto con nutrias o con focas, ¿no?, que también son atacadas por los tiburones blancos, no, salvan a los seres humanos? Y esta actitud, que ponen en riesgo su propia vida los delfines, la hacen para salvar y ayudar a humanos. Teníamos otra cosa ahí preparada, pero como nos apasiona el tema, seguimos hablando de delfines, ¿te parece? Como quieras. Más casos que se hayan dado. Muchos marineros dicen que de repente se caen náufragos y que hay delfines que les ayudan, que los sacan incluso de fuera del agua para que respiren. Qué increíble, ¿no? Sí, esto, vamos a ver, hay la parte un poquito más escéptica, ¿no?, de la zoología marina, ¿no? Lo que te dicen es que, claro, los delfines están acostumbrados, cuando pare la hembra del delfín, ese delfín pequeñito hay que empujarle hacia arriba para que coja aire de la superficie. Entonces es una actitud, te dicen ellos, ¿no?, te dicen estos zoólogos, que tienen prácticamente como grabada instintiva, ¿no?, de empujar a estos objetos hacia la superficie. Y esto, que puede ser así, pero no explica que hagan estas cosas únicamente en los casos de ayuda a los seres humanos. O sea, tendríamos que haber visto cómo pues intervienen en un ataque de un tiburón a una foca o a un león marino, y no hay reportado, ni hay ningún informe, ni se ha filmado que los delfines hayan salvado a este tipo de animal, ¿no?, a ninguna foca, ningún león marino, de un ataque de un tiburón. Y con los seres humanos sí ocurre. Por ejemplo, otro caso muy llamativo y además muy reciente, que ha sido recogido por las noticias, ha sido hace justamente un año, el 15 de abril de 2009. Un carguero, un buque de carga chino, navegando en aguas del mar Índico, del Océano Índico, pues cuando estaba a punto de ser atacado por piratas, que ahora está en boga, la noticia lo que dice es que apareció una enorme manada de delfines que se interpuso entre las lanchas de los piratas somalíes y el propio mercante chino, y que la actitud de estos delfines impidió que las lanchas llegaran a donde estaba el barco, ¿no? Y bueno, y esto ha aparecido en las noticias en la radio china, dio referencia de ello, y está disponible en encontrar. Incluso hay fotos increíbles del mar lleno de delfines. Qué curioso. Hay otra historia, casi para terminar, una historia que ocurría en Egipto, en el Mar Rojo. Lo llamaban el delfín mágico, Olin, lo llamaban, de un niño Abdalá, que cuando cumplió los 5 años, parece ser que se subió a un árbol, cayó, tuvo un problema y se quedó, no podía ni hablar, y sordo. Un día iba navegando con su padre por el Mar Rojo y de repente vio un objeto plateado que estaba debajo, y era una delfina. Parece ser que hubo una extraña relación entre ellos, y el niño se metía en el agua y este delfín llegaba, y gracias a la colaboración de ese delfín se curó, volvió a hablar, volvió otra vez a escuchar. Hubo una curación milagrosa. Casi a punto de terminar. ¿Pueden tener poderes especiales los delfines mágicos? Evidentemente hemos visto que su cerebro es más desarrollado. ¿Puede haber algo más que no conocemos? Estoy seguro de que lo hay. Hay algo que no conocemos, seguro. No sabemos qué es. O sea, podemos especular y decir qué es lo que hay ahí. Hay hipótesis de esto, de que tienen telepatía y que se comunican telepáticamente entre ellos. Y mientras no se pueda explicar las cosas que se ven de otro modo, entra dentro de las posibilidades, ¿no?, que exista, que tengan facultades extrasensoriales, incluso, claro que sí. ¿Y cómo detectan? ¿Por qué detectan que efectivamente hay personas que tienen problemas y se comportan con estas personas con una sensibilidad diferente de cómo se comportan con el guía o con el instructor o con otro que llega que no tiene problemas a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo? Tienen
son capaces de detectar, ¿no? De percibir cosas que no tenemos explicación. Ya. Casi una musiquita para despedirte y ahora hablamos. Hemos hablado de delfines, nos quedan los tiburones. ¿Son tan malos como dicen? ¿Qué va? No son tan malos, son, en fin, son naturales, son miembros de la naturaleza, ellos lo que hacen es alimentarse. Lo que no hay que hacer es, en fin, ponerse en un lugar donde están alimentándose, ¿no? Yeah. Los accidentes que ha habido, normalmente, el famoso tiburón blanco que Spielberg demonizó con la película y todo esto, pues ahora fíjate, hay una película que donde han filmado, se han metido al lado de tiburones blancos y han estado junto a ellos. Claro, esto lo hacen después de haber alimentado al animal, en fin, con unas determinadas condiciones, pero que malicia no hay en ellos. Esto de que hay un tiburón que recurrentemente no abandona una playa y que ahí va cargándose gente, esto es cosa de película. José Rafael Gómez, un placer. El placer es mío también. ¿Nos vas a llevar a ver tiburones? Perdón. Delfines. Bueno, prefiero ver delfines a tiburones en este momento. Delfines, sí, claro que se llama. Hay unas condiciones que espero que haya posibilidad de verlos, sí. Un placer. Regresamos del mar. Hoy no hay servicios informativos y tenemos todavía muchas cosas que contaros. Tras una mínima pausa musical vamos a narraros algunos misterios de un lugar donde dicen que lo que no es sagrado es secreto. Misterios del Vaticano, enseguidita con invitados especiales. No os vayáis, esto es Radio Nacional en el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Segunda hora de este programa especial de Navidad, disfrutando de la Nochebuena. Todavía nos queda mucho que contaros. Vamos a elegir entre las muchas visitas que han pasado este año por nuestro programa uno de los favoritos. Es uno de los vendedores más importantes del planeta, Luis Miguel Rocha se llama, que junto a Eric Fratini nos va a contar algunos secretos de ese lugar sagrado llamado Vaticano. No queremos tocar esos temas de estas fechas, sino daros otras informaciones. Después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, nos vamos de lleno. No os perdáis ni un solo momento de esta bala santa. Luis Miguel Rocha, nuestro invitado. Nuestro programa de esta noche se prepara para recibir la visita de uno de los investigadores más importantes y reconocidos del mundo. Es un profundo conocedor del Vaticano y sus secretos. Y no viene solo. Le acompaña uno de vuestros invitados favoritos. Junto a ellos, a lo largo de los próximos minutos, nos sumergiremos en una trama de secretos imposibles, donde la realidad, una vez más, supera a la ficción. En el Vaticano, lo que no es sagrado es secreto, y tras esta cortina se esconden hechos, traiciones y las más astutas acciones que los hombres hayan podido maquinar. Tras los muros del Vaticano y en sus archivos secretos se esconde gran parte de la historia desconocida de la humanidad. Esta noche, en compañía de nuestros dos invitados, os invitamos a pasear por las salas, por los pasillos de uno de los estados más poderosos y misteriosos del planeta. Teníamos preparado un tema y ha venido este señor, nos ha cambiado toda la idea que teníamos. Eric Fratini, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Siempre haces lo mismo, contigo nunca se puede saber. No, ¿sabes qué pasa? Que pasaba cerca de la casa de la radio y he dicho, joder, pues voy a irle a cambiar el programa un poquito a Miguel. Porque estamos en la antena, si no te diría lo que pienso, pero estoy seguro. Pero has venido bien acompañado, ¿no? Sí, fantástico. Vengo acompañado de un gran amigo mío, pero bueno, eso no lo decimos. Él es Luis Miguel Rocha. Es un anciano escritor nacido en el año 76, en 1976. Un autor que ha sido uno de los, yo creo que con Saramago, uno de los pocos autores portugueses
que ha conseguido entrar en esa lista tan deseada por todos los escritores, que es la lista de los 10 más vendidos del New York Times. Juntamente con Saramago, yo creo que es de los pocos escritores portugueses que lo ha conseguido. Estuvo pocas semanitas, pero bueno, lo consiguió. Eso es por la envidia. Y es uno de los grandes conocedores de los secretos vaticanos. Esto muchos oyentes dirán, que te siguen, dirán, pero caray, pero si son rivales, ¿no? Pues no, porque incluso nos pasamos muchísimos contactos, muchísimos datos, muchísima información, estamos en proyectos juntos y él viene a presentar un libro muy interesante. Yo leí, fui uno de los primeros en leer su manuscrito cuando él estaba componiendo la novela. Es una novela muy, muy interesante y yo creo que Luis Miguel hay que sacarle su jugo, le tienes que sacar su jugo porque es uno de los grandes conocedores de todo el misterio que rodeó a la muerte de Juan Pablo I. Este es Luis Miguel Rocha. Buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches. Un placer que estés en nuestro programa. Encantado. Y no sé por dónde empezar a preguntarte. Y además, Eric, tú interven o pregunta o interven también cuando quieras. Hay muchos secretos en el Vaticano. Se esconde mucho detrás de esos mantos que llevan los obispos y los cardenales. Ni Eric ni yo durante toda la vida conseguíamos escribir sobre todos los secretos. Ajá. Más primero tengo que hacer una corrección a Eric. Ni Saramago ha entrado en el top de New York Times. Soy el primero portugués. Ah, sí. El único hasta el momento. ¿Con qué libro entraste? La muerte del Papa. La muerte del Papa. Publicado por Suma en España. Ajá. Bueno, pues a mí me gustaría que nos contarais eso, qué se mueve ahí. A veces con Eric hablamos de incluso los servicios secretos que hay detrás. Sí. ¿Es tan complicado como parece desde fuera? Es muy complicado. La muerte del Papa habla de la muerte de Juan Pablo I, Albino Luciani, que ha sido Papa durante 33 días. En 1978. Y por tanto, ¿cómo se ha descubierto que él ha sido asesinado? O por lo menos que la historia no estaba bien contada. Fue gracias a un periodista español, ¿sí?, del país, corresponsal del país en Roma, llamado Juan Arias, que fue el único... ¿No es un seudónimo eso, Eric? No. Juan es uno de los grandes expertos. Un gran experto en el Vaticano. Él ha sido el único periodista que ha conseguido hablar con la persona que ha sido la primera a encontrar el Papa muerto. La monjita. Que ha sido hermana Vincenza. La hermana Vincenza. Pero el Vaticano ha dicho en la verdad oficial que ha sido John Magee. El secretario. El secretario del Papa Luciani. Sí. John Magee ha sido mencionado hace pocos meses porque él por tanto, ha salido de la Iglesia Católica por causa de casos de pedofilia hace unos pocos meses. Es el mismo John Magee en Irlanda. Ya. Vamos al principio. Sí. Llega Juan Pablo I, es un papa que promete revoluciones cambios dentro de la Iglesia. Sí, muchas. Sí. El problema de Juan Pablo I es que era muy honesto. Sí. Eso no. Honestidad en el Vaticano es muy difícil. Mira lo que estás diciendo. Muy difícil de mantener. Muy difícil de mantener. No, porque vamos a ver, él quería ser el último papa rico. Por tanto, ¿qué significa eso? ¿Que iba a donar la riqueza del Vaticano a los pobres? Sí, o a los fieles, o sea, a los creyentes. ¿Sí? Sí. Eso era el plan. Él pensaba que la Iglesia, para hacer su trabajo, no necesitaba de ser rica. Ya. Entonces, eso fue su primer error. Porque ya lo sabemos. El segundo fue no cerrar los ojos a cuestiones financieras. Ya. Sí, con el tema del Banco Vaticano. Sí. El segundo más grave. Y además comete el error que tú y yo lo hemos comentado en el programa, que él comete el error de comentarlo. Incluso en el cónclave hay una conversación donde él dice o le dicen a él, un cardenal, que quien salga elegido de este cónclave va a tener muchos serios problemas para ver cómo funciona
con seguir manteniendo engrasada la maquinaria financiera vaticana. Eso es otro problema. Por ejemplo, Juan Pablo II no ha querido en una primera fase, no ha querido cerrar los ojos, y después en 1981 ha tenido el valor, el aviso. Ya. Que no ha sido un aviso, era memo para matar. Vamos por partes, si te parece, ¿no? Sí, claro. Estás diciendo que no son muy honestos, que la honestidad no es una virtud muy extendida en el Vaticano. Es que no sé, tengo que cogerlo así. No porque... que los obispos y los cardenales no son muy honestos. Vamos a ver, a partir del momento que el secretario de Estado del Vaticano, que en la época era Jean-Marie Villot, pertenece a una loja masónica, está todo dicho. ¿Eso está comprobado? Sí, está comprobado. El nombre de la Jean-Marie Villot en la loja era Gianni. La loja es la P2. La Propaganda Due. Propaganda Due. Quien era el jefe de la Propaganda Due todavía está vivo, es Licio Gelli, que ha sido un asesino, todo y más alguna cosa. Sí, metido muy con las finanzas, con el tema muy relacionado con Calvi, el famoso banquero que lo mueren, lo asesinan suicidado debajo de un puente, lo suicidan en el puente de Blackfriars. Michele Sindona, que ha tomado un café con cianeto. Exactamente, con cianuro. También a Michele Sindona, también. Todo eso son las prácticas del Vaticano. Sí, no hay duda. Así de claro lo dice. Es más, y lo que no dice tampoco Luis Miguel es que el periodista que consigue sacar la lista de todos los miembros masónicos en el Vaticano, creo que lo tirotean le pegan 5 tiros a la salida de su casa cuando está saliendo Siendo que algunos de esos tiros ha sido en la boca. Sí. Es lo que hacen a quien... habla mucho. Habla de más, porque ese hombre se llamaba Pecorelli. Mino Pecorelli. Él ha enviado la lista de los nombres de los miembros de la P2 al Papa, Juan Pablo I. Juan Pablo I, cuando murió, tenía varios papeles, varios documentos con él. Uno de esos documentos era esa lista. En esa lista estaba el secretario de Estado, Jean-Marie Villot, Paul Marcinkus, que era el presidente del Banco del Vaticano, y de una forma menos, en la altura no era tan importante, Berlusconi también. Bala Santa. Vale. Llega Juan Pablo I. ¿Lo elige el Espíritu Santo o quién lo elige? ¿Quién elige a los papas? Bueno, quien elige los papas son los cardenales. Pero no interviene ahí el Espíritu Santo, la voluntad divina. Bueno, últimamente interviene más la Opus Dei. No, y además recuerda que siempre, no seas malo, Luis Miguel, quien lo elige es el Espíritu Santo, efectivamente, pues el rito que ellos dicen. Lo que pasa que hasta el Papa Benedicto XVI, que Benedicto XVI fue el que formalmente, ¿te acuerdas? Sí. Fue el que formalmente dijo que nada del Espíritu Santo, que quien lo elige es un gran consenso político mediante operaciones políticas de apoyo entre los cardenales. Tú me apoyas a mí, pero yo te doy tal dicasterio. Es decir, bueno, pues como se eligen los políticos. Pero también... Me rompieron los esquemas, porque yo siempre pensé que era el Espíritu Santo. Yo también lo he creído hasta hace poco, hasta que te conocí. El Papa anterior puede escoger el Papa siguiente. ¿Ah, sí? Por ejemplo, el Papa Roncalli, Juan XXIII, ha escogido a Pablo VI. Montini, sí. Montini, Pablo VI, no ha escogido ninguém y fue lo que fue. Un año con 2 conclaves. A información que atesta que dicen que Juan Pablo II ha escogido Ratzinger. Sí. No lo sabemos todavía si es verdad. Vale, vamos por partes. Llega eso Juan Pablo I, muy bonecito, le elige el Espíritu Santo. Sí.
Y quiere cambiar las cosas dentro de la iglesia. Quiere cambiar. Dura 33 días. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Teóricamente muere de una forma natural. No sé si el informe que decían había sido fallo al corazón. Fallo cardíaco. Fallo cardíaco. Sí. Y sin embargo... Firmado por Renato Buzzonetti, el médico. Sí, el médico. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede aclarar eso? Pues no sé, porque el médico de Venecia dice que él estaba perfecto de salud. Sí, era el médico del Papa de toda la vida, incluso fue su médico, incluso siendo el Papa Albino Luciani, siendo patriarca de Venecia. Él es el cargo que tiene antes de entrar. Él hacía 1.200 kilómetros a cada 2 semanas para ver el Papa. En la última vez que lo ha visto, ha dicho que bastaba comenzar a venir a cada 4 semanas. Sí. Por tanto, es que estaba mejor, Papa ¿no? estaba bien. Ya. No había problema con el Papa. Ya. Por tanto, pero el Vaticano es experto en desinformación. ¿Sí? Sí, muy experto. Es un gran experto. Son los mejores. ¿Y qué habéis descubierto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de esa historia? Es decir, ¿quién le mató? ¿Por qué le matan? Perdón, si le matan. Tienen que matarlo cuando el Papa llama los secretarios de Estado, el secretario de Estado, el presidente del Banco del Vaticano y un conjunto de otros cardenales. Él les dice que vosotros van a ser sustituidos. Sí. Por otros. Ellos preguntan ¿cuándo? Mañana mismo. Sí. Él aparece muerto en la mañana siguiente. Por una comisión independiente. Sí. Porque también tienes que explicar que el Banco Vaticano, hasta hace unos meses, el Banco Vaticano era un banco donde podían tener cuenta los poderosos simplemente con un número. No necesitaban, no es como un banco como como un banco normal en España o en Portugal o en cualquier estado democrático. ¿Qué pasa? Que eso ha provocado que el Banco Vaticano ha sido utilizado para lavado de dinero, de muchas operaciones de tráfico de drogas, de tráfico de armas. ¿Por qué? Porque aportaba mucho dinero a los bancos. Tienes que explicar que las leyes del Vaticano no son las leyes europeas. Claro, tanto, lo que nos llamamos de lavar dinero, crimen, en el Vaticano es legal. Por tanto, el Vaticano es un Estado. Lo que estás diciendo, Claro. Pero es verdad. Es así. Cuando dicen que muy bien, están platicando crímenes en el Vaticano. No es verdad. Están siguiendo las leyes del Vaticano. Claro. Y has tenido que ser Benedicto XVI. Las leyes lo problema es que las leyes del Vaticano son crimen en los otros estados. Claro. Pero matar a alguien es un crimen, ¿no? Sí, eso es. Se mire por no, pero solo lavan dinero. Hablando de dinero ¿qué pasa? De ley bancaria. Claro, y debido a las presiones que han tenido el propio Vaticano de los países de la Unión Europea con respecto, porque todos los países tenemos la misma legislación con respecto al lavado de dinero, ¿no? Sí. Tú sabes que tú depositas más de 3.000 euros en un banco. Para que la gente lo sepa, tú depositas más de 3.000 euros y se da una información, un comunicado, más de 3.001 euros, da una información al Banco de España de por qué, de dónde ha salido ese dinero. Y te pueden preguntar dónde ha salido. Ahora, claro, debido a las presiones que ha recibido Benedicto XVI, se decidió el año pasado, se ha formado una comisión especial con miembros de la Unión Europea, de grandes bancos de la Unión Europea y bancos centrales, un exgobernador del Banco de España, también está en esa comisión, para establecer la nueva normativa que va a tener el Banco Central del Vaticano, que va a ser una normativa exactamente igual que todos los bancos europeos. ¿Para qué? Pues para evitar, debido a las presiones, para el tema del lavado de dinero, que se llevaba a cabo en el Vaticano, en los bancos vaticanos. Los poderosos no tienen el dinero en la Suiza o en un offshore, tienen el dinero en el Vaticano. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Seguimos esta noche con estos dos personajes que han venido a complicarnos la vida. Eric Fratini, no te rías, y Luis Miguel Rocha, que lo ha captado por la calle y lo ha traído aquí a complicarnos la vida. Luego te preguntaré qué pinta Dios en toda esta historia. Juan Pablo I, ¿se sabe cómo falleció? Es decir, cómo la monjita contó algo.
Sí. ¿Es eso de Juan pastillas Pablo, o como...? No, hay quien diga que fue exceso de pastillas o veneno o algo del género. Juan Pablo, no conviene que lo diga, sino no van a leer mi libro, pero Juan Pablo I ha muerto sufocado. ¿Ha muerto asfixiado? Asfixiado, sí. ¿Sí? Sí. Como si le pusieran una almohada en la boca. Una almohada. ¿Ah, sí? Sí. Pero eso viene de una historia más compleja, que es que Juan Pablo I sabía que iba a morir. Que iba a morir. Sí. Yeah. Y por tanto, bueno, acuérdate que en el cónclave dice, soy Juan Pablo I, soy primero porque seré breve. Sí. Él dijo. Es la frase que él dice cuando se no elegido podemos papa. decir una frase de hermana Lucia de Portugal, de Fátima, una de las videntes de Fátima, que Juan Pablo I la ha visitado un año antes de ser papa. Ella le ha dicho, y cuanto a usted, la corona de Cristo en los días de Cristo. Qué curioso. Sí, muy curioso. El Papa ahí pensó, todavía era cardenal, fue en 1977. Ahí ha pensado que su destino estaba trazado. Ajá. Él llega al papado con las ganas de hacer la revolución esa. Juan Pablo I no sabía que iba a ser... Yeah. Tenía una desconfianza, pero no tenía la certeza. Tanto que él ha pedido a su secretario que arreglase el coche para el viernes siguiente para ir a Venecia. Por tanto, él tenía la esperanza que no iba a ser papa. Yeah. Pero se piensa, según los familiares del Papa y así, que él iba, siendo escogido, elegido, él iba a recusar el papado. Pero, rehusarlo. Sí, rehusar el papado. Pero la votación fue de tal manera fuerte, 99 votos a favor de él. A favor, que no pudo. En ese caso fue el Espíritu Santo el que eligió a un hombre bueno dentro del papado para cambiar las cosas. Yo pienso, en una opinión personal, que probablemente el Espíritu Santo ha metido la mano en ese caso, pero el hombre después cogió. Bueno, yo creo, y déjame también precisar que yo creo también que toda la gente que estaba en aquel cónclave del año 78, muchos involucrados en la trama del Banco Vaticano, necesitaban a un hombre como Albino Luciani, porque sabían que si hubiera sido un papa como el que conocemos ahora, un papa como Ratzinger o un papa como Wojtyla, hubiera sido muy difícil poder seguir controlando y manteniendo el estatus que tenían, esa jerarquía de la curia dentro del Vaticano, con un papa, como te digo, un papa como Ratzinger, que es imposible. Eso lo podrían conseguir con Luciani. Y al final se convirtió en iba a ser un papa, pensaban que iba a ser un papa títere. Y al final el papa títere se convirtió en un papa que de títere no tenía nada. Y que tuve que ser eliminado. Ya. Llega Juan Pablo II. ¿Qué pasa? Él también viene con ese planteamiento. ¿Le elige el Espíritu Santo o le eligen los...? No, elige después de un conclave un poco complicado, difícil. ¿no? Sí. Podría ser para Benelli o para Siri, pero no se han decidido. Ajá. Entonces fue una especie de consenso. Un consenso más solución alternativa. Ya. Sí. Disculpemos, ¿cómo debe ser eso, Eric? ¿No? Esas reuniones ahí dentro, ¿cómo deben yo de ser? pagaría por estar en estar en un conclave. Piénsase que fue Franz König, el cardenal austríaco, que ha tenido porque era muy influente, que ha decidido que debería ser Wojtyla. Ya. Ha sido. Meter una cámara allí para poder ver lo que se ocurre, ¿eh? Se me ha olvidado preguntarte una cosa. Juan Pablo I, en el Vaticano no se puede hacer la autopsia, es decir, no podían haber cogido el cadáver y haberle hecho. Claro que sí. Pero no está prohibido. No está a los prohibido. papas.
no. ¿Se puede hacer? Es una recomendación que no se haga, no es una ley canónica. Ya, y sin embargo no se hizo con Juan Pablo I, ¿no? No sé si se ha hecho con los anteriores papas. Se dice que que a Juan Pablo II se le hacen por lo menos 2 autopsias. Se le hacen 2 autopsias, y cuando hay una comisión independiente de la familia de Luciani diciendo que quieren ellos hacer una autopsia de la familia, el Vaticano se acoge a sagrado, ¿no? Dice que ni en broma se le va a hacer al Papa, se le va a hacer una, porque ya además ha empezado el rito, ya todo el rito que conlleva desde la muerte del Papa. El problema es que basta analizar el comportamiento del secretario de Estado, Jean-Marie Villot, en la muerte de Pablo VI, en la muerte de Albino Luciani. ¿Qué diferencia? Completamente diferente. ¿Sí? Todo fue cumplido con la muerte de Pablo VI, los tiempos, la adoración, los 11 días. Todo normal. Hay una serie de ritos, ¿no? Sí, después de la muerte. El embalsamiento, todo normal. La introducción del cadáver en los Porque 3 ataúdes. El embalsamiento solo puede ser hecho 24 horas después de la muerte. A las 5:30 de la mañana de lo día 29 de septiembre de 1978, cuando el Papa fue encontrado muerto, 5:30, los hermanos Signorachi, que eran los embalsamadores, ya estaban en el Vaticano. ¿Por qué? Porque si segundo la historia oficial, Juan Pablo I todavía no había sido encontrado muerto a esa hora. Por tanto, es una historia muy extraña. Los apartamentos papales fueron sellados, menos de 12 horas después de la muerte. ¿Por qué? Él fue encontrado muerto a las 4:30 por la hermana Vincenza. ¿De la madrugada? Sí. Sí. Antes de las 6 de la tarde, antes de las 4 de la tarde, los apartamentos papales estaban sellados. ¿Por qué? No puede entrar nadie a los apartamentos en ese lapso de tiempo. Tiran todo, limpian todo, cerran hasta el próximo papa entre en los aposentos papales. Por tanto, ¿por qué la prisa? Claro. ¿Por qué la prisa? Y entra en vigor el camarlengo. Es más, lo que se dice es que el camarlengo, que es, para que la gente lo sepa, el Papa en funciones, es decir, para que la maquinaria no se paralice entre la muerte de un Papa y el nombramiento del otro en el cónclave, hay un camarlengo que lo nombra el propio Papa que va a morir. Nombra su propio camarlengo. Y lo que se dice es que el camarlengo, digamos que cerró los ojos para que alguien pudiera entrar en los apartamentos papales, en el despacho del Papa Juan Pablo I, para limpiar el despacho antes del sellado. Porque, curioso, el camarlengo era el propio secretario de Estado. Jean Villot. Sí. Por tanto, estaba todo controlado. Todo atado. Estaba todo controlado. No nos importaría que nos traigas personajes de estos de vez en cuando, ¿vale? Me lo he encontrado en la calle. Seguimos con Juan Pablo II. Llega, al principio tenía esas ganas también de restaurar un poco la bondad en el Vaticano, y alguien le da un toque y le dice ¿qué fue? ¿El atentado en la plaza? No sé si eso fue un atentado. Cuando él fue elegido, ¿sí? Él escogió el nombre Juan Pablo. Y se pensaba que era para homenajear el fallecido Juan Pablo I. Fue más un aviso de yo voy por el mismo camino. Pero no se hace atentados para avisar, se hacen atentados para matar. Es interesante y curioso oír a Liaca decir el año pasado. Si yo quisiera matarlo, tenía que matarlo. No era para matarlo. No es verdad. Ya, espera, que quiero aclarar esto. Es decir, Juan Pablo II viene que quiere seguir un poco esa línea positiva de Juan Pablo I, empieza y porque él ha heredado los problemas de Juan Pablo I. Tiene que limpiar el Banco del Vaticano. Por tanto, ¿quién ha ordenado la muerte de Juan Pablo I?
tiene el mismo problema con Juan Pablo II. Entonces es necesario una solución. La solución es eliminar el Papa. Ya, con ese atentado que sufre. Lo interesante, y Eric aquí tiene unas fotos muy interesantes sobre eso, es que en ese día, en el 13 de mayo de 1981, estaba la Plaza de San Pedro estaba llena de servicios secretos. Servicios secretos. Desde CIA, desde KGB, desde MI6, desde Mossad, desde todo, desde los servicios secretos italianos, desde todo. Tantos que han conseguido tirar fotos maravillosas del atentado. ¿Sí? Sí, fotos maravillosas. Algún día te las enseñaré. Sí, espero que me las enseñes. Hay una foto que se ve hay una Aliaca apuntando a la foto a cerca de 2 metros. Sí. Del es Papa. que la foto famosa, que la que ha salido en todos los medios de comunicación, es la foto en la que el Papa Juan Pablo II, para ver si lo recuerdas, el Papa Juan Pablo II deja a la niña y en ese momento él recibe el primer disparo. Y lo único que se ve es entre la multitud, que tienes que marcarlo con un círculo, una pistola que aparece. ¿Vale? Las fotografías que yo tengo son fotografías sacadas desde atrás, donde se ve a Liasca de puntillas levantando el brazo para disparar, donde curiosamente no están apuntando la cámara que le ha hecho las fotografías no están apuntando al Papa, están apuntando a Liasca. Y se ve la fotografía perfectamente como él se pone en puntillas porque tenía gente delante y se levanta el brazo, ¿sabes?, para disparar al Papa. Le hicieron una fotografía directamente a él. Sí, entonces esa fotografía a mí me llegó a través de gente de italianos, de los servicios secretos italianos. Pero hay muchas fotos de los servicios secretos, no solo de los italianos. Fue el tipo más fotografiado ese año más que Miss Mundo. De la CIA, de la MI6, todos tiraron fotos. Sí. Porque estaban esperando que ocurriera ese atentado, ¿estáis tratando de decir? Pero eso es genial, porque ellos sabían que algo iba a acontecer. Ya. Si tú tienes prácticamente todos los servicios secretos en una plaza, en ese día tienes tanto para a quien acusar que todos se olvidan del Vaticano. Ya. Es que ya no sé por dónde seguir. 13 de junio en Fátima. A Juan Pablo II no le vaticinaron, una de las profecías de Fátima que iba a tener ese atentado o que iba a resultar. Yo no creo que la Virgen no le avisó. Que el segredo fuese ese. ¿No lo crees? No lo creo. Pienso que nos espera 20 años o 25 años para decir un segredo que ha pasado a tanto tiempo. Ya. Él ha dicho en 2000 algo que pasó en 1978. ¿Para qué el segredo? Ya. Yo lo que sí recomiendo es que la nueva novela de Luis Miguel Balasanta, porque te habla principalmente de este día tan importante en la historia del Vaticano. La Balasanta viene a propósito de Aliaca ha disparado 6 veces contra el Papa. Sí, y no le... Por tanto, 6 veces es para matar, no es para herir. Ajá. Entonces, 3 no han atingido el Papa. Las otras 3 han nacido en un dedo, una de ellas. La otra ha entrado en el abdomen. Sí. La llamada bala santa también ha entrado en el abdomen, pero ha percorrido todo el cuerpo. Dicen los exámenes médicos que fue desviando de los órganos vitales. Como se guiada por una mano divina. ¿El Espíritu Santo? No. Más arriba todavía. Como dice el Papa, creía que fuera Fátima. La propia Virgen. Sí, la Virgen de Fátima. Déjame que hacemos una mínima pausa. Y esa bala no le mató, por eso era la bala santa. Has visto que ya se enciende. Ya controla, mira la luz que es roja. No la mató. Lo ha herido muy.
mucho, claro, ha estado muchas semanas en el hospital, en la Policlínica Gemelli, pero no lo ha matado. Esa bala hoy se encuentra en la corona de la estatua de la Virgen de Fátima. En Fátima, en Portugal. Es uno de los milagros. Que él es el que la dona. Él la dona, la entrega. A partir de entonces, Juan Pablo II cambia de actitud y se hace más... Totalmente. ¿Cierra los ojos o...? Cierra los ojos, tanto que Marcinkus... Perdóname que te interrumpa, hay un dato muy importante, que es para que retomes el tema de la conversación. Recuerda el dato del año pasado de Aliasca diciendo que había sido el cardenal Casaroli, el secretario de Estado, quien organiza todo el tema del atentado. Sí. Ahora iba a preguntar acerca de este... Eso es importante, porque eso ya está en el libro, y el libro que ha salido en este mes, y hay otra cosa muy importante sobre Aliasca, es que los psicólogos defienden que alguien le ha dicho para se hacer de tonto, de loco. Es lo que algunos psicólogos defienden. Este libro, Bala Santa, habla de eso abiertamente. Te me has adelantado un poco. ¿Quién estaba detrás de tanto del asesinato de Juan Pablo I como del atentado a Juan Pablo II? Algunos dos responsables por la muerte de Juan Pablo I, que ha sido, en caso de Juan Pablo I, ha sido Jean-Marie Villot, el secretario de Estado, o Marcinkus, Casaroli, todo esa gente, un conjunto de cardenales, de Bonis, por ahí. En el caso de Juan Pablo II, Jean-Marie Villot ya había morido. Por tanto, muerto se dice. Muerto. Perdón que te corrija. No problema. No es mi lengua materna. Por tanto, ya había muerto Jean-Marie Villot. Casaroli era el sustituto. Por tanto, asumió el cargo. Por tanto, vale. Estaba todo minado desde el principio. Los seguidores, los cargos estaban todos muy bien diseñados. Es decir, que la gente que representa una de las religiones más importantes del mundo, como es la católica, llegan a delinear y a planear asesinatos, a matar a su propia gente. Pues claro, pero no ha sido solamente... Pero eso no es la religión, eso es un problema del poder. En todo. Viene a todos los niveles de la sociedad, no es por ahí. Pero no estamos hablando de religión, estamos hablando de hombres... De política. De política. Esto es política y finanzas, nada más. Ya, pero representan el poder y las finanzas de la Iglesia Católica. No hay Dios aquí, en este momento. Solamente grants, que son los que aparecen en los billetes de dólar, nada más. Sí. Y tú sabes que las finanzas, los temas económicos o los temas políticos son los que mueven realmente los gobiernos. Y es lo que tú y yo siempre hablamos, ¿te acuerdas? Que yo siempre te digo, es que me sucede que en muchas conferencias la gente me dice, es que usted ataca a Dios. Yo siempre digo, no, perdón, es que usted no se ha leído mis libros, o en este caso no se han leído los libros de Luis Miguel. Nosotros no hablamos de religión, nosotros hablamos de política, que es lo que mueve el Vaticano. El Vaticano se mueve a través de la política. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Estaba diciendo Eric que ahora Manuela Orlandi, ahora hablamos un poquito de ello. ¿Quién estaba detrás de Aliasca? Aliasca al principio, yo creo que dijo que, no sé, que una voz le había dicho que tenía que matar al Papa, ¿no? Y ahora, cuando fue Eric que Aliasca salió contando que era un obispo el que estaba detrás. El año pasado. La voz que le había hablado. Sí. La voz que le hablaba al oído por teléfono. No, pero el año pasado cuando él anunció que había sido que él había había disparado contra el Papa Juan Pablo II, y quien lo había organizado todo fue el cardenal Casaroli. Por eso mucha gente y muchos amigos me dijeron, caray, tú lo sabías, porque en una de mis novelas tú sabes que es quien lo organiza. Dice, bueno, pues es el secretario de Estado, ¿no? Sí. Pero yo creo también, eso lo hemos hablado muchas veces con Luis Miguel, diciendo que bueno, que al fin y al cabo
Él, yo creo que también lo que está haciendo Aliasca es intentando salvar el pellejo e intentar saltar los obstáculos, principalmente para que a él no lo maten. Porque claro, es importante hacerse de tonto para eso. Sí. Hacerse loco. Conviene decir que este libro, Bala Santa, ha sido publicado ahora en 2011 en España, pero está escrito y publicado en otros países desde 2007. Yeah. Por tanto, no es nada de nuevo lo que estoy oyendo. Desde 2007 que se habla en ese libro de esos asuntos. Ya. Déjame que siga un poquito más adelante. Muere Juan Pablo II, viene el siguiente papa. ¿Quién lo elige? ¿Qué ruta va? Juan Pablo II. ¿Lo elige Juan Pablo II? Sí, no tengo duda, ninguna. Claro, es que tú piensas que el colegio cardenalicio que se reúne en el cónclave del 2005 para elegir al nuevo papa, solamente de ese colegio cardenalicio, solamente 2 cardenales no han sido nombrados cardenales por Juan Pablo II. Sí. Y uno de ellos es Ratzinger. Ya, o sea, su propia gente. Tan cierto como Benedicto XVI muere en los próximos 4 años, el próximo papa será Tarcisio Bertone, no hay duda. Tarcisio Bertone. No hay duda ninguna. ¿Sí? Si muere en los próximos 4 años, porque se muere después, Tarcisio ya no es elegible. Porque ya es más mayor, ha pasado más de 80 años. Estás haciendo una a no ser que Ratzinger mude la ley. Cambia, que es posible. ¿Estás haciendo una profecía de que Ratzinger va a morir dentro de los próximos 4 años por enfermedad o quizás le cae algo encima? O no sé, no lo sabemos, lo veremos. Ya. No sé si sabéis la historia de que en el Camino de Santiago, creo que era cerca de Ponferrada, Ratzinger dijo a alguien, cuando estaba haciendo, antes de ser, cuando era Ratzinger evidentemente, que él sería el próximo papa. Él ya sabía que le iban a nombrar papa hace unos cuantos años, no sé si conoces la historia. Por ahí. Sí. Juan Pablo II ya defendía a Ratzinger hace unos 5 años antes de morir, por tanto, por ahí. Que no sé a cuánto tiempo lo defendía. Y él preparó a todo el colegio cardenalicio, porque claro, los nombró él. El Papa Juan Pablo II nombró cardenales a todo el colegio cardenalicio y los dejó preparados para que una vez él falleciese eligiesen al cardenal Ratzinger como nuevo papa. Sí. Por eso no hay ninguna duda entre los vaticanistas, no había ninguna duda. Es decir, los que sabíamos un poco, que conocemos un poco cómo se mueve el Vaticano, nos reíamos mucho cuando empezaban a decir, los medios de comunicación, no, va a salir Madariaga, el cardenal Madariaga, el peruano, no, es que, vamos a ver, si es que está ya decidido, Bergoglio, no. Yo me reía cuando decían que iba a ser un portugués. Sí, es que, vamos a ver, estaba ya nombrado desde hace muchísimo tiempo y todos decíamos, no, va a ser Ratzinger. Claro que no va a ser Ratzinger. Y cuando salen a decir el Habemus Papam ante el mundo y dicen el cardenal Josephus Ratzinger, Benedicto XVI, ya todo el mundo decía... Cuando sale el fumo, ya lo sabemos, porque fue un conclave muy rápido. Sí. Ya. Muy rápido. Es decir, que estáis diciendo que todo está planeado, está controlado. Políticamente. Hoy sí, porque, no sé, en los ciclos pasados también, en cierto punto, siempre ha sido un juego político. Pero... ahora es muy importante, el Vaticano no le gusta facilitar el futuro. Necesita de tener personas de confianza. No puede volver a acontecer lo que aconteció con la elección de Juan Pablo I. No van a dejar. Ya. Ratzinger, Benedicto XVI, es continuista, está dejando que las cosas sigan como estaban. Es un papa muy inteligente, muy tímido y tiene una imagen muy diferente de Juan Pablo II. Claro, es muy diferente. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Dice que es muy reaccionario. No creo. Es muy tímido y muy cerrado, muy conservador y muy cerrado. Muy alemán. Muy alemán, sí. Yeah. Pero no está haciendo nada de más. Es un papa de transición. ¿Hacia dónde? La profecía de los papas de San Malaquías dicen que quedan 2 terciarios al papado. ¿Conoces esa profecía? Sí, conozco. Yo creo que este es el último. ¿O queda Pedro II el romano? Lo veremos. Si Malaquías estaba cierto. Os lo planteo de otra forma. ¿Le queda mucho futuro a este tipo de iglesia, a este tipo de organización? Al Vaticano, concretamente. Yo pienso que sí. Yo pienso también que sí. Sí. Es que estamos hablando, es que ¿sabes qué pasa?
que cuando habláis de las profecías de San Malaquías habláis siempre desde un punto de vista religioso. Ya. Pero es que el Vaticano, los oyentes tienen que entender que cuando nosotros hablamos del Vaticano, estamos hablando, es como si mañana nos haces una entrevista sobre qué nos parece el poder de la Casa Blanca. Estamos hablando de pura política geoestratégica. Es que esto es exactamente igual, son políticos, son líderes políticos, que sí que son... Nunca hablamos de religión. No. Nunca, ni de Dios, nada. Pero es que parece un contrasentido, ¿no? En el centro del poder espiritual de una de las religiones más importantes. Es un contrasentido cuando, por ejemplo, si yo soy invitado a tener una audiencia con el Papa, tenga que decir no porque tengo miedo de ir. No debía tener miedo. Porque en el Vaticano supuestamente debería ser el lugar más sagrado del mundo, con más paz. Y la verdad es que no es así. ¿Tú irías al Vaticano aunque te invitaran? Si me invitaran, tenía que decir a toda la comunicación social para que no aparezca en el Tibre. Déjame, que además Luis Miguel lo sabe, yo te voy a contar una anécdota que me pasó en el Vaticano. Además, o sea, que se lo conté. Un buen día sale mi libro de la Santa Alianza, ¿te acuerdas que era la historia del servicio de espionaje vaticano entre 1566 y Juan Pablo II? Se llamó La Entità, que es como se le conoce el servicio secreto papal, sale en Italia, y un día recibo una llamada telefónica. Habían conseguido el teléfono a través de mi editorial en Italia, les habían dado mi teléfono, y me llamaba una persona que se llamaba Rita Salerno, te digo el nombre directamente porque es un cargo público, y Rita Salerno es la portavoz de la Conferencia Episcopal Italiana, y me llamaba para invitarme a Roma a tomar un café en la Conferencia Episcopal Italiana. Y fíjate, es increíble, yo había contado en un libro más de 500 páginas contando lo que había hecho el servicio secreto papal, y curiosamente me invitaban para contarme cómo se había modernizado el sistema de finanzas del Banco Vaticano, que había cambiado mucho de cómo lo reflejaba yo en mi libro. Era lo único que les preocupaba. Fíjate, curioso. Y se llamaba Rita Salerno y sigue siendo la portavoz de la Conferencia Episcopal Italiana. También ha habido una periodista del Radio Vaticano que me ha pedido 2 libros en portugués para alguien que veía el Papa muy asiduamente. ¿Sí? Entonces yo llevé los libros, hice cuestión de llevarlos a Roma. Estuvimos en Piazza Navona conversando un poco y le pregunté, entonces, ¿cuál es la reacción a mi libro en el Vaticano? Bueno, ella contestó, es un libro que toda la gente lee, pero ninguém lee. Pero nadie dice que lo lee. Nadie dice que lo lee. La persona a quien le voy a entregar los libros en portugués me dice que tenemos que estar en silencio, porque todo lo que está en el libro, te voy a hablar de la muerte del Papa, es verdad. Eso es muy interesante. Tenemos que marcharnos. Se me queda por preguntarte, negocios del Vaticano. ¿Siguen haciendo los negocios en armas, en preservativos, etcétera, etcétera? Claro que sí. Pero ahora son más inteligentes. ¿Por qué? Porque no se hacen de una manera menos visible. Sí. ¿Y Dios entonces dónde se ha quedado en toda esta historia? Vamos a ver, Dios, no sé, la fe es diferente de lo que nos hablamos. Por tanto, ni yo sé si las personas de poder en el Vaticano tienen fe o se creen en Dios. No hago ni idea. Hay un chiste muy bueno que se cuenta en el Vaticano, salió en un periódico italiano, en un periódico de izquierdas, donde se ve una imagen de Juan Pablo II en la terraza vaticana, el vestido de blanco, con una copa de martini, y atrás tú ves pues las sombrillas, la gran piscina que hay en el Vaticano, y él se queda mirando al aire con la copa de martini y dice, anda que si existe. Luis Miguel Rocha, ¿te has confesado y vas a comulgar en estos próximos días o...? ¿Cómo? Si te vas a confesar y a comulgar en los próximos días. No.
no comungo ni confeso. No comulgamos con nadie, ¿no? No. Gracias, Luis Miguel Rocha. Gracias, Eric Fratini. ¿Alguna forma de ponerse en contacto? ¿Tienes página web para esa bala santa, poder encontrarlo y leerlo? Sí, es luismiguelrocha.com. Uno de los autores que dice que estuvo, según Eric, en la lista de los 10 más vendidos. Del New York Times. ¿Y con esta obra también vas a conseguirlo? Sí, no, sin duda. Esta obra ya ha salido el año pasado en lo editó los Estados Unidos. Sí. Editó Penguin, la editorial Penguin. Muchas gracias por haber pasado por el programa. Ya sabes dónde tienes tu casa. Espero que volver a verte. ¿Vale? Encantado, placer. Muy obrigado. Gracias. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Otras visiones, otras versiones sobre la historia conocida nos trajeron nuestros dos invitados especiales, Luis Miguel Rocha y Eric Fratini, y buscar respuestas es nuestro objetivo en esta nueva etapa, algo que seguiremos haciendo la próxima semana. Por el momento, disfrutad de la Navidad. Volvemos cuando los Reyes Magos estén a punto de llegar para encontrarnos con ellos. Las gracias a David Lechón, que cuidó nuestro mágico sonido, y a todos por la escucha. Feliz semana. La radio sigue. Seguimos conectados aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Os dejamos con un poco de nuestra mejor música y nuestros mejores deseos. Nos vemos aquí en el Espacio en Blanco en 6 días.